Al Diván, un programa con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción, Paula Fasari, licenciada en Psicología. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este espacio, bienvenidos al Diván. Una vez más encontrándonos para pensar en esta jornada sobre temas de salud emocional. Los saludo a ustedes que están ahí, probablemente algunos paseando, aprovechando este fin de semana que se ve tan lindo. Acá por la costa comentábamos cómo está la interbalnearia hacia el este, un montón de tránsito, mucha gente que se está yendo a disfrutar de estos días tan lindos. Por acá, mi nombre es Paula Fasari, hoy nos acompaña nuestro operador Simón Gerley, y bueno, vamos a reunirnos y aprovechar este tiempo, tal vez en la ruta, tal vez en tu casa, pero vamos a pensar sobre algunos temas que a veces no tenemos el tiempo en la semana para poder hacerlo, no tenemos el momento como para poder tener estas reflexiones. Bueno, vamos a hacer una reflexión guiada sobre algunas cuestiones que son partes constitutivas nuestras, cosas que a veces ni siquiera nos preguntamos o no nos hemos detenido a analizar de nosotros mismos, pero que comprenderlas, poder darles una mirada desde esta crítica que podemos hacer, desde estas cuestiones en las que nos comenzamos a pensar acerca de, bueno, ¿cómo funciono? ¿Por qué funciono así? ¿Será la mejor manera? ¿Es lo que más me conviene? ¿Es lo que me ayuda y me genera más salud? Bueno, estas miradas que me ayudan a mirar introspectivamente, que no es fácil, porque no es fácil mirar hacia adentro, no es fácil el hacernos una crítica, son las que realmente nos ayudan a lograr nuestras metas, nuestros objetivos. En los encuentros anteriores estuvimos hablando acerca de emociones básicas, estuvimos pensando acerca de cómo estimular una regulación de esas emociones cuando no me gusta la manera en que se están manifestando, porque me perjudica. Y hoy vamos a avanzar un poquito más porque vamos a pensar acerca de algunas creencias limitantes que podemos tener. Cosas que nos decimos a nosotros mismos o cosas que esperamos que sean de cierta manera que nos limitan. Entonces, si son limitantes, justamente ya esto nos puede ir mostrando de que son cosas que tenemos que tratar de modificar, de cambiar, de mejorar para realmente tener más bienestar. Y para poner ejemplos, vamos a comenzar pensando sobre algunas situaciones que se nos pueden dar, algunas reacciones que podemos tener a algunas circunstancias. Y bueno, y ver qué supuesto básico de pensamiento y de creencias hay detrás de esa manera de actuar o de esas maneras de sentirse. Y después vamos a ir analizando cada una de ellas, cómo son y cómo podemos también abordar esto para que no se despliegue de una manera que no nos guste. Te voy a contar primero el caso de Beatriz. Ella tiene 43 años y lo que dice es que contando una experiencia, ¿no? Su hija mayor está mirando televisión, ella quiere ver otro programa, le pide que cambie y su hija le dice que espere un minuto. Y lo que Beatriz piensa es, ¿por qué tengo que esperar? Si tiene que cambiar cuando yo le pido, ¿por qué? No tengo por qué esperar. Bueno, entonces acá se despliega en ella una irritación, una impaciencia y termina de mala manera diciéndole a su hija que cambie inmediatamente. ¿Qué supuesto básico hay detrás de esta reacción y de este pensamiento? Bueno, en el área familiar, para Beatriz, la gente tiene la obligación de hacerle sus gustos y satisfacer sus necesidades. Esto puede tener muchas razones, ¿no? En la crianza o en millones de cosas, pero el supuesto básico detrás es que hay que responder de inmediato a las solicitudes, hacerle como los gustos. Bueno, otro ejemplo, Susana, tiene 28 años, y ella dice: pedí 2 días de licencia y conseguí una casa prestada en un balneario para irme de vacaciones con mi marido. Llovió todo el tiempo y se cortó la luz varias veces. ¿Qué pensó ella frente a esta situación?
siempre me pasa lo mismo, planifico todo y al final las cosas se complican, nada me sale bien. ¿Cómo se sintió? Bueno, se sintió deprimida, de mal humor, con impotencia, decidió cancelar su paseo y se volvió a Montevideo. ¿Qué supuesto básico hay detrás de esto? Y que involucra mucho a la pareja, ¿no? Porque en el caso de ella estaba tratando de disfrutar un tiempo con su pareja. El supuesto básico es: tengo mala suerte, todo me sale mal. Vamos a ir pensando que estas son situaciones que nos traen mensajes que nos repetimos a nosotros mismos y que nos van condicionando. Ahí reside el problema, ¿no? Que estas ideas de tengo mala suerte, todo me sale mal, nos condicionan a que sí, las cosas nos sigan saliendo mal porque estamos predispuestos a que nos salgan mal, y ahora vamos a explicar un poquito por qué esto es así. Otro ejemplo es el de Jaime, que tiene 22 años, donde él tiene que estudiar, ¿no? Hay un concepto, él es estudiante y hay un concepto que su profesor explicó y a él no le quedó claro. Sin embargo, él piensa, si yo lo pregunto y todos entendieron, van a pensar que soy un desastre, sería horrible que me tomen por idiota, dice él así textual. Entonces su reacción es no preguntar, esperar y ver si otro plantea la misma duda. ¿Cuál es el supuesto básico detrás de esta reacción y de este pensamiento? Bueno, que los demás lo están examinando o juzgando su desempeño. Y también hay un supuesto básico detrás de que es trágico que la gente te desapruebe o te censure. Y esto va a afectarlo en su caso en el área laboral, porque es una persona que siempre se siente bajo la lupa de los demás y que le importa realmente mucho cómo los demás te juzguen. Entonces, a pesar de que podría quedar perjudicado en esta situación, no lo plantea. Otro ejemplo, que nos sirve como para bajar de entrada esto a tierra, que vamos a conversar el día de hoy. Leonardo tiene 39 años y él necesita hablar con su socio para hacerle una consulta que no es muy importante, pero lo llama a su oficina y la secretaria le dice de que él recién salió. Entonces Leonardo comenta que su primera reacción es pensar: ay, no puede ser que no esté cuando yo lo necesito. Dijimos que no era importante igual, ¿no? Pero su reacción es esta: tengo que hablar con él ya mismo, que aparezca. Esto es lo primero que él piensa. Entonces se irrita, siente disgusto, él dice: me siento contrariado, y le pide a su secretaria que lo ubique, que lo ponga en contacto cuanto antes con él. ¿Cuál es el supuesto de Leonardo frente a esta reacción? Que como podemos ver son reacciones cotidianas, cosas que nos pasan todos los días, pero que no siempre las pensamos de por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo o por qué pensé lo que pensé, ¿no? En el caso de él, su supuesto es que siempre que me propongo algo tengo que conseguirlo, no acepto renunciamientos ni dilatorias. Es como que todo, si yo quise hacer algo, tiene que ser ya. ¿Y cuánta gente es así realmente, no? Las dificultades de postergar algo que habían decidido hacer. Tenemos también el caso de Federico. Tiene 27 años y él dice: mi novia hablaba por teléfono. Él cuenta que la novia estaba hablando por teléfono con una amiga y comentando lo bien que pasaron juntas cuando fueron a Brasil hace 2 años. Y él en ese momento comenzó a pensar cosas que en realidad eran cosas que él se empezó a imaginar, ¿no? Por ejemplo, como ya se reían y todo, empezó a pensar: me está ocultando algo, capaz que conocieron a algunos muchachos allá, lo pasaron bien, se debe estar burlando de mí con su amiga. Y bueno, se siente disgustado y la trató el resto del día fríamente, de forma gratuita, ¿no? Porque eran todas suposiciones de él. ¿Qué supuesto hay detrás de esta reacción de Federico? Bueno, que él tiene el temor de que la gente se ría o burle de él, que le tomen el pelo, ¿no? Y también hay un supuesto detrás de que la gente es falsa y que te trata de engañar. Entonces esa predisposición a pensar de esa manera te va perjudicando, ¿no? Porque te va colocando en una posición de víctima incluso, en este caso, ¿no? Y no hay nada peor que posicionarse en el lugar de víctima, porque cuando vos estás en ese lugar donde todas las cosas te pasan y no son cosas que vos sientas que podés manejar o controlar, vas a seguir en esa inmovilidad, porque como las cosas te pasan, pareciera que no podés hacer nada. Entonces, posicionarte en este lugar que Federico cuenta es realmente difícil en muchos ámbitos de la vida. Si vos sentís que todo te pasa, es como que, bueno, entonces vos no tenés poder de acción sobre eso. Bueno, eso es algo sin duda
que es un problema frecuente y que hay que pensarlo. Y por último, vamos a presentar la situación de Marcos. Él tiene 52 años, está divorciado. Y bueno, y él se acerca a un grupo en una reunión. Él cuenta que va a una reunión social, se acerca a un grupo donde ya están conversando. Este grupo ya está enfrascado en una conversación amena. Y él dice, bueno, cuando yo hice algún comentario me escucharon atentamente, pero después siguieron como hablando entre ellos. Entonces, ahí lo primero que Marcos pensó fue, me están dejando de lado, no les interesa lo que yo digo, quiero demostrarles que yo conozco del tema, necesito que me aprecien en mi inteligencia y que reconozcan que soy una persona interesante. Eso es todo lo que él sintió. Pero como esto no se dio de la manera que él pensaba, lo que al final él sintió fue frustración, tensión, y estuvo pendiente de ver qué despertaban sus comentarios a los demás. En definitiva, el supuesto básico detrás de esta reacción fue el mensaje de necesito que la gente me valore. Es necesario que me traten con absoluto respeto y consideración, o necesito gustarle a los demás. Lógicamente que esto ya podemos ir pensando cuántos problemas genera, porque no le voy a gustar a todo el mundo. No todo el mundo va a decir qué interesante que sos. No todo el mundo va a estar todo el tiempo considerando hasta el último sentimiento, la emoción que yo tengo, como si me tengan que poner en una bandeja de plata. Entonces, tengo que identificar claramente algo que siempre yo les digo a las personas en consulta, ¿no? Que vos hay cosas que no se las podés depositar a los demás, porque te tenés que ir dando cuenta cuándo son conflictivas tuyas, que los demás no tienen por qué pagar los platos rotos, ¿no? Como en el caso de Federico con su novia. Que esas conflictivas tuyas, cuando vos las identificás, cuando te das cuenta de que te ocurren, de que suele ser tu reacción y que es algo tuyo, no se lo depositas a los otros. Y cuando no se lo depositas a los otros, por más que internamente lo estés viviendo y trates de procesarlo, va a mejorar el vínculo con los demás. Porque si yo se lo deposito al otro y es injusto, va a ser para generar un conflicto. Entonces, sin duda, que es importante primero que todo, conocerse. Darse cuenta de los errores que cometemos a partir de las creencias que tenemos acerca de cómo deben ser las cosas o qué esperamos de los demás. Si hay algo frustrante, es la falsa expectativa. Si yo estoy todo el tiempo esperando algo que no va a llegar, y esa expectativa que tengo es una expectativa difícil de que se cumpla, esto es realmente un arma de doble filo, porque me va a hacer sentir muy mal, me va a tirar la autoestima abajo y realmente no me va a resolver el problema. Entonces, bueno, vamos a pensar un poquito en el programa de hoy sobre estos errores lógicos, mediante los cuales nosotros llegamos a conclusiones equivocadas y mantenemos creencias erróneas. Esto lo podés encontrar, si quisieras leer más sobre el tema, en el libro de Alberto Chertok, que se llama 60 mentiras que nos complican la vida. Y bueno, son cosas que nosotros nos decimos, cosas que hacemos y cosas que esperamos de los demás, que realmente es un error hacerlo de esa manera. De repente, a lo largo del programa vas identificando estas cosas en tus reacciones y querés o en las reacciones de alguien que convive contigo y querés comentarlo. ¿Cómo podés hacerlo? Bueno, podés comunicarte con nosotros a través de WhatsApp en el 094 46 20 46. Podés enviarnos allí tu mensaje, o también en Facebook. Estamos en vivo en este momento en el Facebook de la radio Atlántida FM o en el del programa Al Diván FM, y también podés allí en comentarios dejarnos tus comentarios sobre el tema de hoy. Errores al procesar la información, conclusiones equivocadas, creencias erróneas. Y bueno, y para darte tiempo que puedas ir procesando y pensando esto que vamos a conversar en el día de hoy, vamos a brevemente a escuchar una canción del Cuarteto de Nos y bueno, y al escucharla vamos a pensar un poquito también en esto, porque allí dice, ya no sé qué hacer conmigo. Bueno, vamos a escucharla y después veremos qué hacemos con nosotros. Estás en Atlántida FM, más que un lugar, tu lugar.
Bueno, y estábamos escuchando ese Ya no sé qué hacer conmigo, y uno tiene que saber qué hacer con uno, ¿no? Ahí menciona, fui acá, fui al psicólogo, hasta el enólogo. Realmente es difícil a veces entenderse uno mismo, y realmente es uno de los trabajos más complicados que tenemos que hacer, el que hacemos sobre nuestra persona y sobre los cambios que queremos realizar para estar bien, ¿no? Que ese es el objetivo fundamental. Y decíamos, en este inicio, te invitábamos a pensar sobre las conclusiones arbitrarias que uno hace, sobre esos juicios basados en supuestos que parecen lógicos, pero que en realidad no tienen una base tan realista, y lo único que hacen es generarme frustración. Entonces vamos a empezar a ver cuáles son esas creencias limitantes, a comenzar a identificarlas, para que pienses también a ver si a vos te pasa lo mismo, a ver si decís, bueno, sí, yo suelo pensar de esa manera, con razón me frustró en tal tema. Entonces vamos a tratar de identificarlo, porque si no, así queda algo como muy general, es muy difícil que lo puedas visualizar. Una de las primeras equivocaciones o ideas limitantes, conclusiones limitantes, es cuando hacemos conclusiones arbitrarias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo concluyo algo sin tener una evidencia suficiente, o a veces incluso concluyo algo cuando los hechos contradicen a esa conclusión. No tengo base sólida que apoye lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero simplemente asumo que las cosas son de cierta manera. Entonces, por ejemplo, una persona puede decir, bueno, si no soy muy complaciente, los demás se van a alejar de mí o me van a rechazar. Esta gente que tiene que ser complaciente con todo el mundo porque piensa que es la manera de tener gente en su alrededor. Esto es un tema de autoestima, evidentemente, ¿no? Pero ahí nos tenemos que preguntar si esta conclusión es verdadera, por ejemplo, planteándonos qué evidencias hay de que los demás te van a rechazar si no sos complaciente. ¿Qué pruebas podés encontrar de que eso es así? Muchas veces la respuesta es ninguna, ¿no? Y ahí tendríamos que, por ejemplo, pensar en incidentes del pasado en las que no hemos sido complacientes y, sin embargo, la gente no nos abandonó. Entonces, ¿podrá ser cierto lo contrario? De que aunque yo no sea complaciente, la gente me rodea. Y bueno, y capaz que podemos pensar en personas que conozcamos que no son complacientes con todo el mundo y, sin embargo, son buscadas y apreciadas. O sea que esta es una conclusión arbitraria que se basa de partir de una premisa que podría ser verdadera en un principio, pero que nos lleva a una conclusión equivocada porque es generalizada. Por ejemplo, es arbitrario suponer que si uno hace lo correcto, las cosas deberían salirle bien, porque eso en realidad no depende solo de nuestra actuación. Entonces, también considerar que hay imprevistos, circunstancias ajenas a nuestro control y que pueden determinar, por ejemplo, el éxito o el fracaso de un proyecto. O sea, hay que pensar de una manera como con leyes. Si hago esto, pasa esto. O si no hago esto, puede pasar tal otra cosa, ¿no? Es como una generalización demasiado arriesgada y que probablemente me lleve a dejar demasiada energía y esfuerzo en cosas que no tienen sentido, como esto, ser complaciente con todo el mundo. Si yo actúo de esta manera, estoy dejando de lado mis propias necesidades y eso es un riesgo también para mi bienestar emocional, ¿no? No es que no vamos a ser complacientes nunca, pero no bajo el concepto de que es la única manera de que los demás estén a nuestro alrededor. Esta es una conclusión arbitraria. Ahora hay otras maneras de tener creencias limitantes. Por ejemplo, el generalizar excesivamente. Este suele ser un error enorme, generalizar excesivamente, que es cuando nosotros establecemos como reglas generales partiendo de incidentes aislados. Por ejemplo, algo tan frecuente que yo he escuchado muchas veces, son todos iguales. Muchas mujeres he escuchado decir, los hombres son todos iguales. Bueno, y no, y sabemos que nadie es igual a nadie. Puede haber una situación que coincida, en donde una persona ha tenido distintas vivencias con sus parejas, pero acá también hay un tema detrás, ¿no? Que hay que pensar, que a veces vos estás eligiendo sin darte cuenta. Uno siempre elige ciertas cosas que le parecen atractivas de una persona, que pueden traer más o menos las mismas consecuencias. Por ejemplo, si a mí me atraen siempre los hombres casados, que ya están en pareja, y yo voy a estar estableciendo relaciones con estas personas, ¿qué puedo esperar que ocurra más que lo que ocurre siempre? Que termino quedándome sola, que
al fin y al cabo las relaciones estas duran un tiempo y después la otra persona tiene una historia más larga y probablemente priorice la otra relación. Es decir, que yo no puedo decir todos son iguales, sino que a veces uno busca y elige esas cualidades en las personas y le genera las mismas consecuencias. Pero cuando concluyo de una manera generalizada, suele ser inconveniente. Si, por ejemplo, te abandonó tu última pareja y asumís que ninguna mujer o ningún hombre se va a interesar por mí ahora, bueno, esto es una conclusión también generalizada equivocada. Si tuviste proyectos comerciales y no te fue bien, no significa que no te va a ir nunca bien en los negocios. O sea que pensar lo contrario sería hacer una generalización excesiva. Y a veces nos cuesta darnos cuenta de estas generalizaciones que nos decimos, ¿no? Nos cuesta como decir, bueno, pero ¿cuáles son mis generalizaciones? Entonces a veces hay que prestar atención a palabras que utilizamos, como cuando decimos nada, tal cosa, o todo, tal cosa. Esos absolutos, ¿no? O siempre, o nunca, o ninguno, o ninguna. Bueno, y a veces esa referencia a la gente es de tal manera, o las cosas son de tal forma, ¿no? Estas generalizaciones en nuestro vocabulario las podemos identificar y podemos comenzar a pensar, bueno, puede ocurrir que la gente sea de tal manera en algunas cosas, pero no todos, porque de hecho hay mucha gente que es, yo qué sé, infiel, pero hay un montón de gente que no es infiel. Hay mucha gente que le va mal en los negocios, pero hay un montón de gente que le va bien. Es decir, que en nada podemos poner una regla general que aplique a todas las personas, ¿no? Siempre podemos ir viendo que hay diferentes matices. Si nosotros cometemos este error, por ejemplo, de etiquetar a los demás o a nosotros mismos a partir de comportamientos aislados, estaríamos señalando a alguien y dándole una etiqueta. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien cometió una estupidez, hace algo que decimos, bueno, pero yo no puedo decir todos los que hacen tal cosa son estúpidos. No, cometiste una estupidez. Entonces, en vez de pensar, en nuestro caso, que fracasamos en uno o más proyectos, a veces nos decimos a nosotros mismos que somos fracasados o perdedores. Entonces, ¿qué lenguaje utilizamos? Muestra qué generalizaciones excesivas estamos haciendo. ¿Por qué es una creencia limitante? Bueno, porque si yo me creo este mensaje, que todos son de tal manera o lo que sea, me limita en lo que voy a poder actuar después de eso. Y le voy a depositar, por ejemplo, si se trata de la pareja, ¿no? Le voy a depositar a la pareja que tengo en este momento cosas que no son suyas, que son de una pareja anterior. Entonces le voy a exigir cosas o le voy a reprochar o desconfiar de cosas que no son de esta persona, que son de las acciones que ocurrieron antes con otra pareja, de otra persona, de la responsabilidad de la acción de otra persona, no se la puedo trasladar a la persona que está conmigo hoy. Entonces, pero si yo creo que son todos iguales, entonces me enfrasco en eso y es difícil y es limitante, ¿no? Me perjudica, sin duda, en mis relaciones. Pero hay más creencias irracionales. A esta se le llama visión de túnel. Y esta visión de túnel es como una abstracción selectiva. Esto implica que yo me voy a focalizar en uno o más hechos que confirman los supuestos básicos que yo tengo e ignoro todo lo demás que lo puede contradecir. O sea, tengo como la idea fija, ¿no? Es como al caballo que se le ponen al costado de los ojos eso que los cubre y no los deja mirar más que para un solo lugar. Bueno, si pensamos, por ejemplo, la gente es egoísta y aprovechadora, y ahí está mi visión de túnel, ¿no? Está puesta ahí. Yo voy a prestar mucha más atención a todas las situaciones en que la gente fue egoísta y aprovechadora y voy a pasar por alto otras en las que la gente fue solidaria, generosa. Entonces ahí yo estoy buscando como esas acciones, esas experiencias que refuercen mi supuesto básico, que tiende a generalizar, ¿no? Porque acá hay una generalización también. La gente es egoísta y aprovechadora, bueno. Y de repente yo tomo 500.000 ejemplos donde sí, esto apoya mi teoría, porque mira, en esto pasó tal cosa y sí, fue egoísta, fue aprovechador, se acercó a vos porque quería solamente sacar provecho de tal cosa. Mira, este otro ejemplo también, pero dejan de mirar aquellos ejemplos donde se contradeciría esta afirmación. Entonces, si hacemos esto, estamos pasando por alto situaciones que nos den un mensaje contrario y que podría equilibrar nuestro punto de vista.
Y estar alertas ante muestras de egoísmo, por ejemplo, y recordar los incidentes donde esta creencia se confirma y olvidar lo que demuestra lo contrario, hace justamente que tengamos entonces una como visión de túnel que nos hace mantener esas creencias ignorando los hechos que lo contradicen. Lógicamente, al igual que está incluido dentro de la generalización, ¿no? Me perjudica porque me hace mirar a los demás de una manera muy específica, donde capaz que yo me tengo que poner a la defensiva y donde por lo tanto no me relajo frente a muchas situaciones y no disfruto de muchas situaciones y no tengo bienestar. Vamos entendiendo entonces por qué se llaman creencias limitantes, porque son mensajes que yo me digo a mí mismo, a mí misma, y que lo que hacen es entonces colocarme en esa posición donde muchas veces también, como decimos, reside detrás esta situación de ser víctima, ¿no? De que los demás se aprovechan de uno, de que los demás quieren dañarnos o de que tienen malas actitudes. Y bueno, cuando yo estoy en esta postura donde pienso de que realmente es así, de que tengo que estar a la defensiva, sin dudas que estoy limitado, ¿no? Las creencias limitantes nos hacen entonces caminar por ciertos senderos que nos limitan la visión de otras cuestiones, no nos permiten pensar otros aspectos. El personalizar todo es también una creencia limitante. ¿Qué significa esto? Bueno, que todo lo que ocurre a nuestro alrededor, incluyendo lo que otros hacen y dicen, nosotros pensamos que tienen relación con nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando, en este momento, supongamos, yo estoy hablando y Simón está aquí a mi lado y él bosteza, y yo digo, es porque lo estoy aburriendo. Entonces, estas cuestiones de que uno interprete que todo lo que pasa alrededor de uno tiene que ver con lo que uno hace, ¿no? Si alguien, yo estoy hablando y alguien bosteza o se distrae, entonces pienso, le estoy resultando aburrido. O si me cruzo con un conocido en la calle y no me saluda, capaz que ni me vio, yo pienso, me quiso evitar. Entonces personalizo todo, ¿no? Si mi pareja no quiere tener relaciones sexuales, capaz que está cansado o cansada y yo digo, no le resulta atractivo, o será que está enojado por algo que le hice. Entonces, esto es personalizar todo, es interpretar todo lo que los demás hacen o dicen como indirectas hacia nuestra persona. E interpretar también las negativas de otras personas a algo que les pedimos como rechazos hacia nuestra persona. Esto lógicamente tiene detrás un tema de autoestima. Tiene también esta cuestión de, cuando decimos en lenguaje coloquial, no seas perseguido, ¿no? Que pensamos que todo es, lo hacen como tratando de dañarnos o de tomar acciones que nos perjudiquen, ¿no? Entonces, bueno, hay un pensar que las conductas de los demás siempre traen una intención personal que puede ser favorable o que puede ser hostil, ¿no? Y si se percibe como hostil, la persona se pone susceptible, agresiva. Entonces, es la personalización una creencia limitante en ese sentido, ¿no? Otras personas también lo que hacen es magnificar. Y en el magnificar tenemos una creencia limitante, porque es cuando a veces decimos en el lenguaje coloquial, le das color, ¿no? Decís, esto es horrible o es espantoso, y bueno, y tal vez el error ahí es darle una magnitud al suceso que realmente no lo tiene, una connotación tan trágica que capaz que no es para tanto, ¿no? Por ejemplo, la soledad. Sí, puede ser desagradable estar solo, también puede ser súper disfrutable estar solo, ¿no? Pero supongamos que a alguien le desagrada la soledad en cierto momento, y hasta le puede resultar difícil de sobrellevar. Pero de ahí a que sea insoportable, ya es magnificar o permitir que se desborde a tal punto en el que sentimos que esto es trágico, en el que nos ponemos nuevamente en este lugar de que las cosas que nos pasan son horribles y en este lugar de víctima, ¿no? Sin darnos cuenta, donde aparecen estos términos como trágico, insoportable, una manera exagerada. Y en este caso, las reacciones que veíamos en el inicio, en aquellos ejemplos que poníamos, donde lo que se busca es la aprobación de las demás personas y donde se genera una emoción que realmente termina perjudicando mucho a la misma persona que está cruzando
atravesando estas emociones, ¿no? Realmente no es algo beneficioso para nuestra salud emocional. Muchas veces también esta exageración lleva a exagerar el riesgo de algo, de una situación, ¿no? Se torna algo como súper peligroso, aunque probablemente no era tan peligroso, ¿no? No sé, por ejemplo, contar algo personal. No cuentes tus cosas personales, porque si sos reservado es mejor, porque no des detalles, porque de esa manera tus cosas no se te van a truncar, tus proyectos o lo que sea, ¿no? Y a veces hay gente que está como muy pendiente de esto, ¿no? Como que es peligroso ciertos aspectos y bueno, y esto es a veces estar con esta postura de que los demás te quieren perjudicar. Y es un error que consiste entonces en que te posiciones desde ese lugar donde estás a la defensiva y donde evidentemente no la vas a pasar bien. Vamos a escuchar una canción que habla acerca de aprender, ¿no? Porque a veces también estas cuestiones las aprendemos en la vida cotidiana. Y como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo, a veces estas cosas las aprendemos con el tiempo y después de haber tropezado tantas veces con la misma piedra, nos vamos dando cuenta, ¿no? Pero qué bueno sería aprenderlo más jóvenes y qué bueno sería no tropezar tantas veces con las mismas piedras. Y bueno, y por eso este espacio y esta reflexión que nos va a ayudar en ese sentido. Pero es verdad que muchas veces lo aprendemos con el tiempo y nos los dejan saber Tabaré Cardoso y Canario Luna en este tema que vamos a escuchar, que se llama Lo que el tiempo me enseñó. El tema de hoy en las artes. Bueno, estamos hablando de creencias limitantes y siempre me gusta incluir este espacio donde vamos a traer algo desde las artes que se relacione a lo que estamos haciendo, lo que estamos conversando. Muchas veces lo hablamos desde el cine, pero hoy te lo quiero comentar desde la literatura. Y traje un cuento que probablemente ya lo conozcas, pero que es un cuento que ilustra clarito este tema de las creencias limitantes, que es un cuento de Jorge Bucay, que se titula El elefante encadenado. Te lo quiero leer para que después lo podamos comentar y relacionar con lo que estamos conversando. Dice así: cuando yo era chico me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí como a otros, después me enteré, me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su tamaño, peso y fuerza descomunal. Pero después de su actuación, y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas, clavada a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría, con facilidad, arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía, en la sabiduría de los grandes, pregunté entonces a algún maestro, a algún padre o a algún tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no se escapaba porque ha estado atado a una estaca parecida desde muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró, sudó, tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar. Y todavía,
al otro y al otro día, siguió intentando. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no se escapa porque cree, pobre, que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Y en este cuento de Bucay podemos pensar un poco en esto, ¿no? Creencias que nos limitan, como todos somos un poco como ese elefante, como nos vemos atados a ciertas estacas, que esas estacas pueden ser nuestras creencias limitantes, que nos restan libertad. ¿Cómo podemos vivir pensando muchas veces que no podemos hacer muchas cosas? Porque tal vez no pudimos en otro momento de nuestra vida, pero sí podríamos hoy, no lo volvimos a intentar. Y crecemos llevando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca más volvemos a intentar liberarnos de esa estaca. Hacemos como el elefante, ¿no? Grabamos en nuestra memoria este elefante. No puedo, nunca podré. Y lo peor de los casos es que nunca volvemos a pensar en esas creencias y lo dejamos como esto es así para siempre y nunca podría hacerlo de otra manera. Esto fue el tema de hoy en las artes. Bueno, y pensando sobre creencias limitantes, qué buen ejemplo del elefante realmente, ¿no? Y analizamos algunas. Hasta ahora vimos, por ejemplo, el magnificar, el personalizar todo, como que todos hacen las cosas con intención hacia mí, generalizar con una visión de túnel o concluir arbitrariamente, pero hay algunas más. Por ejemplo, el pensamiento polarizado es otra creencia limitante, que es cuando emitimos juicios radicales sobre nosotros mismos, sobre otras personas o sobre las cosas en general. Y las cosas se consideran afortunadas o desgraciadas, capaces o incompetentes, o triunfadoras o perdedoras. Y los demás están también puestos bajo esa lupa, ¿no? O sos leal o sos traidor, o sos amigo o sos enemigo, o sos inteligente o sos estúpido. Entonces como que hay un polarizar todo a tal punto donde, por ejemplo, hasta tu matrimonio puede ser bueno o malo. No hay matices, ¿no? Soy buen padre o mal padre, buena madre o mala madre. Entonces, en ese no matizar nada cometemos errores, porque vivimos en un mundo de grises donde la gente es más o menos honesta, no es súper honesta o todo lo peor al respecto, ¿no? Donde la gente es relativamente leal, o donde la gente tiene más o menos suerte. Entonces, el comportamiento es variable. El de los demás y el nuestro también, ¿no? Se van alternando momentos de lucidez con momentos de cometer errores. Lo hacemos todos. No tenemos todas las respuestas. No es posible vivir sin incertidumbre en algún momento, ¿no? En algún momento van a haber situaciones confusas y tenemos que aceptar la duda. Entonces, eliminar estos matices, eliminar estos grises y clasificar todo como blanco-negro es un pensamiento polarizado que es una creencia limitante. Esa distorsión lleva a que yo me posicione con el todo o nada en todas las circunstancias. Y muchas veces nuestra tolerancia, nuestra reflexión tiene que ir hacia el lugar de pensar que no es todo o nada, que por momentos esto va a poder salir bien, estas otras cosas no, y eso no te convierte en una persona mala o inútil o lo que fuera, ¿no? El no decirnos cosas que tiran nuestra autoestima abajo o no categorizar a los demás en un lugar en el cual los miramos de una manera que es poco justa, porque todos cometemos errores o todos tenemos diferentes características de personalidad y eso no nos convierte en personas buenas o malas, inteligentes o no. O sea que qué importante es identificar si estamos teniendo esta postura y tratar de ver los matices. Acá tenemos que tratar de ver esos grises. Y otra idea limitante bastante frecuente
es esta de pensar que en base a los supuestos de debe o tiene que. El debe ya me marca una obligación, ¿no? Entonces, cuando me marco que algo debe ocurrir, estoy exigiendo que eso ocurra. Y esto solo se puede decir para cosas como, bueno, si suelto esta lapicera, debe caer. Pero son pocas las cosas que podemos afirmar así categóricamente que debe pasar, ¿no? Porque a veces estamos hablando de cosas que nos gustarían, de cosas que serían deseables o convenientes. Porque si yo digo, debo tener $1 millón en mi cuenta bancaria, no va a ocurrir porque yo lo diga solamente, ¿no? Entonces, lo razonable sería, me gustaría tener o voy a trabajar para conseguirlo. Entonces, hay una diferencia en ese debe que me lleva a la frustración. Porque es una exigencia que a veces simplemente está marcando una preferencia, pero desde el lugar de la obligación. Y deja de ser racional y lógico, ¿no? Entonces, allí tenemos que pensar en estas ideas que estamos desplegando y pensando que hay que cambiar un poco el discurso, ¿no? Que si nos exigimos mucho desde este lugar del debe o tiene que ser de tal manera, vamos a tener estas exigencias irracionales que al fin y al cabo lo que terminan siendo, como dice el autor que estábamos considerando, terminan siendo una necesidad perturbadora, porque al fin y al cabo es algo que lo necesito y que debe pasar, pero que al final no lo estoy obteniendo, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo me digo, necesito que todo el mundo me valore y me respete. Bueno, ese necesito, ¿qué significa? Es como algo que debe pasar, ¿no? Pero ¿es tan así? Necesito, por ejemplo, admiración y respeto como necesito aire para respirar, agua o... No es, o sea, tenemos que también aprender a dimensionar las cosas, ¿no? A pensar en términos de sería bueno que o me gustaría tal cosa y no estas cosas tan categóricas, porque esto nos coloca en un lugar donde nos vamos a enfrentar a la frustración probablemente y donde vamos a ver limitadas nuestras actuaciones en el mundo circundante. Y bueno, y después tenemos también los juicios de valor, que sería la última creencia limitante, donde los juicios de valor pueden ser verdaderos o pueden ser falsos, pero donde nosotros nos decimos algunas verdades absolutas o universales. Entonces, por ejemplo, decimos, el valor de una persona depende de sus logros materiales o personales. O hacer las cosas bien no tiene mucho mérito, lo que vale es ser uno de los mejores. Entonces, cuando yo tengo estos juicios de valor que establecen de una manera a veces no realista algunas cuestiones, lo que va a ocurrir es que yo me limito a categorizar las cosas así y bueno, y pienso que no puedo modificarlo o sustituirlo, que eso va a estar allí, va a aparecer más allá de lo que pueda ocurrir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me digo, no importa si hacemos las cosas bien, sino que lo que más importa es ser el mejor, ¿qué va a pasar cuando no sea el mejor? Bueno, el día de hoy hemos estado repasando entonces estas creencias limitantes. Es importante que las identifiques, que te des cuenta si las estás transitando, que vayas viendo las desventajas de mantener estas creencias irracionales, porque son supuestos que nosotros las vamos a tomar como verdades y nos van a generar emociones negativas. Entonces, qué importante es que podamos verlas en nuestro día a día, que podamos matizarlas lo más posible, que nos movamos de este lugar tan absoluto y tan equivocado en muchas ocasiones para poder tomar las mejores decisiones y actuar de las mejores maneras. No tenemos que darle tantas vueltas a los asuntos, no atormentarnos con estas cuestiones cuando somos nosotros mismos que nos imponemos estas cosas y llegamos a sentir tensión, preocupación y angustia. Es decir, que qué importante es reflexionar sobre estos temas. Yo les quiero agradecer por haber estado allí, por haber acompañado en este tiempo del programa estas reflexiones. Y los quiero invitar también a despedirnos con un tema de Monty Python que dice Always look on the bright side of life. Siempre mira el lado brillante de la vida, porque qué difícil es a veces mirar esas cosas positivas que tenemos a nuestro alrededor, pero que siempre están. Con este tema nos despedimos, nos vemos la semana que viene.
finaliza una nueva edición de Al Diván, un espacio con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar.